Yo lo grabo en mi computadora. Ahí está. Ahí lo El guardo en mi profe está computadora. grabando. Ahí lo estoy grabando en mi compu. Porque la otra vez lo Perfecto. grabé en la nube, no sé a dónde fue a parar. En mi nube no estaba. Bueno, Está bien, entonces, gracias. Profe, yo veo todo blanco, no sé si se ve todo blanco, ¿cómo es? sí, yo Es que dejé el puso el fondo blanco. pizarrón el profe. Claro, El puse la pizarra. pizarrón. Digo, yo veo todo blanco, digo yo. Todavía no rayé. Ahí voy a rayar. Profe, porque no están acostumbrados. No están acostumbrados Bueno. que usted de la clase, por eso. Búsquese una computadora bien copada, profe. Bueno, ahora, tranquilos. Me dicen que si quieren guardar un conjunto de datos, podría hacerlo tranquilamente con arreglos, ¿sí? Bien. Sí. Y la pregunta es, ¿qué diferencia notaron entre las colecciones y los arreglos? ¿Qué tienen las colecciones o qué me permiten las colecciones y no los arreglos? Que uno se puede modificar y eliminar, que los arreglos automáticamente no se lo puede realizar. Si no lo haces Claro. manual y lo borrás. Que a un Exactamente, arreglo, las colecciones son arreglo dinámicas, ¿sí? le Son dimensionás conjuntos de un datos tamaño. dinámicos, claro. Las colecciones son dinámicas, exactamente. ¿Sí? Yo creo mi colección y puedo agregar o eliminar elementos y el tamaño de la colección varía mientras mi aplicación está funcionando. En cambio, en un arreglo no, yo creo el arreglo de determinado tamaño y durante toda la ejecución del programa ese arreglo tiene ese tamaño. ¿Sí? Es inmutable, exactamente. Y ¿saben cuál es otra gran diferencia? Es que yo puedo crear arreglos para guardar objetos o puedo crear arreglos para guardar tipos primitivos, ¿sí? Podría crear un arreglo para guardar int, para guardar datos de tipo byte, para guardar datos de tipo char, ¿sí? En cambio, las colecciones solamente guardan ¿qué? Objetos, ¿sí? Objetos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si hay prácticos ahí que me dicen que guarde números, ¿sí? Y si un número es entero, yo lo conozco como int. Int es un primitivo. Bueno, entonces ahí aparecen lo que se llaman clases Wrappers. wrappers, exactamente, ¿sí? Entonces, las colecciones guardan objetos. ¿Y cómo hago para guardar un primitivo? Bueno, cuando ustedes intentan meter un dato primitivo en una colección, ella automáticamente, lo que hace la máquina virtual, es envolverlo a ese primitivo en un wrapper, una clase de envoltura. Wrapper es envolver, ¿sí? Entonces ustedes tienen un wrapper por cada tipo primitivo, ¿sí? ¿Cuántos son los tipos de datos primitivos que tiene Java? 8. 8, bien. Tipos primitivos. ¿Sí? De los enteros, van del más chiquito al más grande. Byte, short, int, long, ¿sí? De los de punto flotante, float, double, ¿sí? Y de carácter tienen char, ¿sí? Y booleanos, boolean, ¿ok? Ahora, por cada tipo primitivo tienen su clase wrapper. ¿Cuál es el wrapper de byte? Byte. Byte Pero en con mayúscula, mayúscula. porque es una clase. Byte con mayúscula. Bien. De short, ¿cuál es el wrapper? Short con Short mayúscula. con mayúscula. Short, genial, perfecto. ¿Y de int? Integer. Integer, cambia el nombre, ¿no? Esa es una de los que cambia el nombre. ¿De long? Long con Con mayúscula. mayúscula. Perfecto. ¿Y de float? Float con mayúscula. Está bien. ¿Y de doble? Double con mayúscula. Eso, perfecto. ¿Y de char? Character. Character, ¿sí? Perfecto. Y boolean tampoco cambia el nombre, solamente es boolean en mayúscula. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una variable entera, x, con el número 12, y una variable integer, r, y le asigno x, ¿sí? ¿Qué hace automáticamente la máquina virtual? Toma el entero primitivo, lo envuelve y lo guarda en un objeto integer, ¿sí? Toma el x, que es primitivo, lo envuelve, y no hace falta que yo haga ningún tipo de explícito de envoltura, ¿sí? ¿Estamos? No hace falta que yo invoque algún método o haga algún proceso para transformar ese primitivo en un wrapper. Y si hago al revés, supongamos que tengo una variable entera. Ese sería el boxing. O algo Ese así, sería el boxing, ¿sí? ¿Estamos?
Si yo tengo una variable entera primitiva y quiero guardar lo que hay en R, que es un integer, ¿sí? No tengo que hacer el unboxing, no tengo que hacer algún proceso para rescatar el entero que está ahí, lo hace automáticamente. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Profe, Entonces, sí, las profe, colecciones perdón que- permiten guardar objetos. Objetos como ¿qué? Autos, motos, string, ¿sí? Y alguno de estos tipos wrappers. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Recién el compañero nos decía que el API de colecciones está compuesto de una serie de interfaces, clases que implementan esas interfaces, ¿sí? Y les pregunto, ¿cómo se llama la madre de todas las colecciones? La Framework. interfaz Object, ¿no era? madre. No. Integer. No. De colecciones estamos hablando ahora. Integer, o integer, como ustedes quieran llamar, es una clase wrapper, no es una colección. Iterable, ¿no es? No. Iterator. Ustedes tienen, Object, en ¿no la era? guía, tienen ¿Qué preguntó, profe? Disculpe que, cuál que lo haga es, repetir. cuál es la madre de todas las colecciones. ¿Cómo se llama la interfaz madre de todas las colecciones? Frameworks. ¿No es el iterator, profe? Framework es todo el API, toda la librería le llamamos framework, ¿sí? En Iterable, algunos lenguajes profe. a la librería le llaman framework. En Java a las librerías, ¿sí? Al conjunto ese de clases que nos permiten hacer algo le llamamos API, ¿sí? Ustedes tienen en la guía un organigrama, un diagrama de clases que muestra una relación de herencia entre distintas clases e interfaces, ¿sí? Fíjense que list hereda de set, hereda de Collection. collection. Collection es una interfaz, ¿sí? Es una interfaz. De esta interfaz heredan list, que es una interfaz. ¿Se acuerdan que una interfaz hereda de otra interfaz? ¿Sí? Set, ¿sí? ¿Estamos? Esas son familias. Queue, exactamente. Queue, bueno, esa es una flechita. Hereda, pero que lo tiró. Hereda. Bueno, es una flechita. Es complicado dibujar acá. Hereda, perfecto. Queue. Ustedes en esta materia van a trabajar puntualmente con estas familias, con list y set, ¿sí? Ahora, hay otra familia, que es ¿cuál? Map. 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 Pero se dieron cuenta que esa está guacha, esa no está relacionada con ninguna, ¿sí? Podría decir que map no es una collection, no es hija de collection, ¿sí? Está por separado, es una interfaz aparte. Ahora bien, de list, ¿sí? De list, ustedes tienen varios hijos, ¿sí? De list tienen tienen clases que implementan esa interfaz. A ver, díganme una clase que implementa list. El Array list, linked list y Array vector. list, exactamente. Vector, perfecto. Y hay otra más, que Linked list. si bien es un list, también es un queue, que es linked list, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, ¿se dieron cuenta ustedes? Vieron que no estoy hablando de colecciones, ¿sí? No estoy hablando de colecciones. ¿Se dieron cuenta que por el hecho de decir, de cierta manera, que ArrayList, Vector y Linked List implementan list, ¿sí? Y que list, que es una interfaz, extiende de collection, que hay una relación de herencia entre ellas? ¿Se dieron cuenta que yo puedo hacer esto? Podría declarar una variable de tipo list y guardar ahí un ArrayList, ¿no? Podría hacer Sí, eso. claro. ¿Sí? Así como ustedes en una variable de tipo personaje podían guardar un guerrero, porque guerrero heredaba de personaje, bueno, yo acá en una variable de tipo list puedo guardar un ArrayList. ¿Por qué? Porque ArrayList, ¿sí?, implementa la interfaz. Es como si hubiese una relación de herencia también. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, perfecto. Y puedo aplicar polimorfismo también. ¿Por qué? Porque list tiene una serie de métodos
que implementan cada una de estas clases, ¿no? Que implementan esa interfaz. Ahora bien, perfecto. Ya más o menos te casé la onda. Ahora les pregunto, ¿cuándo usan un list? ¿Cuándo usarían un list, de acuerdo a la lectura? Cuando necesito almacenar un tipo de documento, ya sea, por ejemplo, un tipo de dato, ya sea, por ejemplo, que sean números o que sea un elemento escrito, que pudiera tener un orden específico, ya sea por orden del ingreso o por orden alfabético. No sabemos. ¿No será para agrupar objetos? Cuando Todas las los objetos colecciones- tienen que repetir. todas No las sabemos la colecciones- cantidad. Todas las colecciones me van a permitir agrupar, ¿sí? Todas las colecciones es un conjunto de datos, ¿sí? Pero, ¿qué propone list? Porque todas son un conjunto de datos, ¿sí? ¿Estamos? Podemos hacer un listado de objetos sin importar el orden. Claro, ese sería el array list. O sea, puede ser el tamaño que vos quieras. Después, no tiene claro, un tamaño Todas las determinado. colecciones, todas las colecciones, todas las colecciones, list, set y map, pueden tener el tamaño que ustedes quieran. El límite es la RAM, ¿sí? ¿Estamos? Todas son dinámicas. O sea, yo puedo agregar elementos y puedo eliminar elementos, ¿sí? Bueno, pero tiene algo de cierto lo que ustedes van diciendo. Ahí Gabriel Torres levantaba la mano. No sé bien qué querías decir. Profe, sí, en el de lista puede ser que se puedan repetir los elementos. Bien. Bueno, En, el de entonces, en set no. bien. Entonces, si a mí lo único que me interesa es una lista de elementos como si fuera un arreglo, ¿sí? Si a mí lo único que me interesa es una lista de elementos como si fuese un arreglo, trabajo con un list, ¿sí? El list es una lista de elementos ordenados, ¿sí? Pero ¿cómo están ordenados? En el orden que se lista. En el orden en el que los agregué, ¿sí? Entonces, igual que en un arreglo, ¿vieron cuando ustedes meten datos en un arreglo? Cuando recorren el arreglo para mostrar los datos que cargaron, los pueden recorrer en el orden que los pusieron, ¿sí? Bueno, un list pasa exactamente lo mismo, ¿tá? Entonces, si a mí lo que me interesa es armar un conjunto de elementos en donde me interesa el orden en el que los puse, ¿sí? Trabajo con un list. No sé, un array list, un vector, un linked list, cualquiera de los tres. Trabajan de esa manera. Es una lista de elementos ordenados. ¿Pero cuál es el orden? El orden en el que los puse, ¿sí? Y otra que decía ahí el compañero es que permite elementos repetidos, ¿sí? Yo puedo meter elementos repetidos dentro de un list, ¿sí? Dentro de un list. Ahora, y ustedes dirán, bueno, pero si todos hacen lo mismo, ¿por qué tengo tres clases diferentes? ¿Por qué tengo un array list? ¿Por qué tengo un vector? ¿Por qué tengo un linked list? Bueno, ¿por qué? Si bien en esencia todos son listas, ¿sí? Array list, ¿sí? Es la implementación pura de list. Es lo que dice list. Es un conjunto de elementos ordenados. El orden de inserción. El orden es el orden de inserción. Permite repetidos, ¿sí? Es puro. Un vector es igual que un array list. La única diferencia es que tiene todos sus métodos sincronizados, ¿sí? Si yo a esa lista la voy a acceder, si va a haber varios hilos, varios subprocesos que van a acceder a la misma lista, bueno, esos métodos que tiene list, que tiene vector, están sincronizados, para evitar de que dos hilos al mismo tiempo provoquen un conflicto, ¿sí? Y el linked list, ¿sí? Es lo mismo, nada más que agrega un índice, ¿sí? Agrega un índice adicional, entonces una lista doblemente enlazada que agiliza los procesos de búsqueda dentro de esa lista, ¿sí? Pero todos trabajan de la misma manera, ¿sí? Bien, te entiendo. Entonces vos me estás diciendo que si list, por ejemplo, a ver, díganme métodos que tengan list. A ver, los métodos que se acuerden que tengan un list. El de añadir Ah. elementos. Por ejemplo, Adelante. el de añadir elementos. ¿Cómo se llama el método que tiene list para añadir elementos? El Add. que güey. Add. Ah, no. Add. Ah, El add. Ah.
Entonces, ¿qué significa esto? Que si list tiene el método add, todas las clases que implementan list tienen ese método. ArrayList, para agregar elementos, tiene add, nada más que lo implementa de una manera. Vector tiene el método add, lo implementa de otra manera. Y LinkedList también. ¿Sí? Es como si list fuese personaje, con el método avanzar. ¿Sí? ¿Vieron que ustedes habían creado en el práctico 5 un personaje? En uno de los prácticos, cuando vieron herencia, creaban un personaje que tenía el método avanzar, ¿sí? Y después decían, bueno, el guerrero hereda el método avanzar, pero él, en el guerrero, el método avanzar se comporta de otra manera. Si tiene el caballo el guerrero, avanza de una manera, y si no, de otra. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? La interfaz list dice, todas las que son listas tienen que tener un método add. Todas tienen add. En realidad, ¿saben quién tiene el método add? Collection. ¿Sí? Collection es la que tiene el método add. List lo hereda, y cada una de las implementaciones de list lo implementan de cierta manera. Ahí aplican método- polimorfismo, profe, ¿no? Claro. ¿Sí? Y eso permite el polimorfismo. ¿Sí? Permite el polimorfismo. Ahora pregunto, ¿qué método tiene una colección para que yo pueda extraer un elemento de la lista? Remove. Eliminar. Para extraer un elemento. ¿Cómo fue Sí. la pregunta, profe? Yo me vengo Remove. acá a list, los voy a seguir agregando en list para no confundirlo. ¿Qué método tienen estas colecciones para que yo pueda extraer un elemento? Remove. El remove es para eliminarlo. ¿Sí? Bueno, tienen un remove que es para eliminar. Así como tienen un add para agregar, un remove para eliminar. Y si yo quiero saber qué elemento hay en determinado lugar, Sort. ¿El No. qué, güey? no, No. Sort, ¿no? no. Mire, ¿No tiene algún get, profe? También es ese? un get, El get. exactamente. El método que tienen es Ah. get. ¿Sí? El método que tienen para extraer elementos es get. ¿Sí? Bueno, veamos si funciona esto. Una consulta. ¿Sí? Esto que lo heredan desde Collection, ¿verdad? También lo pueden usar en set, entonces. Claro, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Pero cada set, cada implementación de set, todavía no sabemos qué hace set. Ahí lo vamos a charlar ahora en un ratito, si Dios quiere. Bueno, chequen esto. En este caso, en este proyecto, yo tengo una clase auto. ¿Sí? Auto tiene patente, marca y modelo. ¿Sí? Y yo quiero, acá en el main, ¿sí? Para que no sea tan complicado, quiero crear un array list para guardar esos autos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo crearía acá un array list para guardar autos? ¿Cómo harían? Array list, Siempre. el nombre new, array list, paréntesis, Array y list. después se importa. ¿Y cómo le digo que es de El auto? Tipo de dato nos falta Tipo de dato. Entre corchetes El tipo, acodados. entre el tipo. las llavecitas, Ajá. ¿Y ahora qué? El nombre de la variable, el nombre, lista, por ejemplo, el new, y ahora lo instancio, ¿no? Bien. Fíjense que de este lado no Profe, una hace pregunta. falta que vuelva a poner, de este lado fíjense que no hace falta que vuelva a poner auto, ¿sí? No hace falta que vuelva a poner. Con que ponga corchetes vacíos es suficiente. Ahora, Profe, me una dice- pregunta. Sí. Le hago una consulta, porque ustedes dijeron que la ArrayList tenía un get. Y el get no estaba en el map. Acá no está como el contains. ¿O estoy confundido? Ahí ya van a ver. Ahora, mira, nos sacamos la duda. Ya por eso quiero llegar hasta acá. Ahora, Porque pregunta. no había visto que estaba el get en este. Mira, yo te voy a enseñar ahora cómo podés ver, cómo podés chequear si lo que te decimos es cierto o no. Amén de mirar la documentación, ¿no? Chequen esto. En este caso estoy creando una variable de tipo ArrayList de auto. Se escucha entrecortado, por eso disculpen si los piso cuando hablan, porque se escucha entrecortado. Por ahí pienso que no están hablando y
Bueno, la pregunta es, me está diciendo acá que no conoce a la clase ArrayList. ¿Qué me está faltando? Profe, ¿Qué ¿usted de le ha datos? puesto list? implementación? Importar. Importar. Puedo hacer un clic. Importarla. Puedo hacer un clic Hay que en importar. la lamparita e importarla, o puedo escribirlo manualmente. ¿En dónde pongo el import? ¿Antes de package o después de package? Antes, creo. Después. Siempre la primera línea Después es el de paquete. package. Después van los import. Import java.util. Y puedo decirle, quiero importar la clase ArrayList. ¿Sí? O pongo punto, y si quiero importar todas las clases que necesite de este paquete, ¿qué pongo? Asterisco. Eso. Bien, asterisco. Punto asterisco. Bien. ¿Vieron que yo les decía recién? ¿Sí? Que que ArrayList implementa la interfaz list. Y list hereda de collection. ¿Quieren ver si es cierto? Miren. En ArrayList puedo hacer control, con el control presionado, clic. Y me abre la clase ArrayList. ¿Sí? Fíjense, me dice, ArrayList extiende de una clase llamada AbstractList e implementa list. ¿Sí? Si yo hago control clic en list, fíjense, me lleva a list y me dice, list espera que yo ponga entre corchetes acodados algún objeto, ¿sí? Y extiende de la interfaz collection. Recuerden que una interfaz no implementa otra interfaz, extiende. Collection, ¿sí? Fíjense, control clic en collection y me dice, mira, todas las colecciones, todas las que directa o indirectamente hereden de collection, van a tener size, el método ¿Se size coló para todo? darte la longitud, Pensé que se me había cortado. el isEmpty para decirte si está vacía o no, tiene el iterator, que es un componente que tiene todas las colecciones para que yo pueda recorrerlas, ¿sí? Fíjate, tienen un método add, un método remove, ¿sí? Todas tienen. Aquí Andrea estoy con Gabriel, datos, ahí está el Ahí profe. tengo todo apagado. Estoy con datos porque me quedé sin Continuamos. señal. Ahí Bueno, volvió. Ahí está, resucitó el profe. Ahí puse datos, a ver qué. Y me borró toda la pantalla. Bueno, no importa. Esperen que vuelvo a compartir acá. Bueno, ahí sigue grabando. Fíjense que llegué, no sé si vieron, si se grabó eso. Profe, a mí si me quedó. dio una duda ahí en un momento que había dos extends. Sí, acá lo que te está diciendo es que cuando vos creas una colección, lo que pones entre corchetes acodados tiene que ser algo que extienda de object, o sea, cualquier objeto. ¿Sí? Eso te está diciendo. ¿Sí? Que lo que pongas entre corchetes acodados sea una clase, ¿sí? Como todas extienden directa o indirectamente de object, ¿sí? Cualquier clase podés poner. ¿Sí? Ahora te dice, collection extiende a su vez de otra interfaz que es iterable. ¿Sí? Fíjense que yo les Igual, decía profe, recién, creo que lo que se colgó, disculpe que lo interrumpa, es la pantalla. Al menos a mí, Sí, a mí estoy también. viendo algo frisado, digo. También, profe, yo veo todo lo que dice punto. ¿ahí me ven ahora? Ahí está, ahí está. Ahí retomamos. Ahí está. Bien. Entonces, yo les decía recién que en collection tenían el método, por ejemplo, ustedes me dijeron, el método remove, el método add. Yo les decía el método get en collection. Fíjense que les mentí, porque en collection no está el get. El get lo tienen en list, debería estar. ¿Sí? Fíjense que en list tienen el get. ¿Sí? En list tienen el get. Bueno, vuelvo al main. Entonces, como vimos la familia de que ArrayList implementa list y list extiende de collection, yo tranquilamente acá podría decir que voy a crear list de auto, voy a crear un list de auto y guardo ahí el ArrayList, o podría decir que creo que voy a declarar una variable collection de auto y apunto a un ArrayList. ¿Se entiende? Podría hacerlo de esa forma si quisiera. ¿Mm? Bien, vamos a trabajar con el ArrayList. Bueno, ¿cómo hago entonces, siguiendo lo que vieron, para guardar en la lista un auto? ¿Cómo guardo un auto? Mencionas la colección
Con Menciono la Y colección. luego su contenido. Lista.add. Ajá. Y ahora acá, ¿qué ¿No hay que espera acá? cajearlo? No, El elemento que quiere guardar en el tipo, digamos, en el auto. tipo que creó la lista. y, Ujú. sí, No sé un si auto un quiero string poner. ¿Y me tapa el cómo creo el característico. auto? ¿Qué hago Pero para todavía eso? tenemos que tener la clase auto primero. Con el Ya la constructor. tengo. Yo Con ya el la new, mostré con el recién cuando new. entramos. Que tengo en mi proyecto un auto. Ya lo tengo. Y Ya ahí hice habría la que tarea. instanciar el auto ¿Dónde primero, pide la ¿o no? posición? ¿Cómo instancio el auto? Habría que instanciar. Y Con el new. auto, Auto y nombre. new auto y todo eso. Bien. New auto. ¿Y qué va entre paréntesis? Los ¿Qué es lo que directorios. está esperando acá entre paréntesis? ¿Qué estoy invocando cuando hago un new de auto? ¿Qué estoy invocando El acá? La clase. constructor de auto. ¿Y cómo Estás sé yo construyendo un qué objeto. espera el constructor? ¿A dónde tendría que ir para ver qué espera el constructor de auto? Control la barra clase. La espaciadora. clase auto. Ahí. Clase La clase de Claro, auto, podría después hacer la clase control auto. clic o podría ir a la Lo clase haces de auto y decir patente, marca y String, modelo. patente, marca y modelo. Bien, entonces un string que es la patente, pongamos que Chicos, es A, con control barra espaciadora le tira lo que pide el constructor Las y se opciones. ahorra el que tenés. coma y el modelo. Les pido por favor que Me dieron una bendición a la sala, loco. Ahí. silencien los Qué micrófonos. malo. Ahí está. Así, a medida que van pidiendo hablar, lo activo. Bien. Entonces, marca patente y modelo. Modelo, ponerle que sea 1. Ahí está, cualquiera. Bueno, ahí guardé un auto. Quiero guardar otro, haría lo mismo. Lista, punto agregar, ¿sí? Algo que podría hacer es crear todos los autos afuera y después ir metiéndolos a la colección, ¿sí? Profe, una pregunta. Ahí puede poner Sí. todos los strings que usted quiera. No. Fíjate que son 3 strings que Porque esperan. en un ejemplo dice lista and y va haciendo uno abajo del otro. O sea, yo ahí creo un auto nuevo y le creo A por 1. Después Estas seguir no son poniendo más strings, cosas, son, ¿no? son lo que pide el constructor de auto. Son 3 Ah, strings. no. Son 3 strings. No, bien, bien. Pero son los 3 strings del Bueno, constructor de auto. Es un auto el que estoy guardando ahí, ¿eh? ¿Sí? Fíjate que eso estoy no había haciendo un visto, new profe, perdón. de auto. Eso. Bueno, la otra patente, bebé, vamos a poner que sea Chevrolet, modelo clásico. Pongamos así. Y vamos a guardar otro auto más. ¿Sí? New auto, PC, por modelo Ford 2020. Bien. Tengo los 3 autos. Genial. ¿Y ahora cómo puedo hacer para recorrer la lista e ir mostrando esos autos? Con el Con literal. un for each. Podría hacerlo, Orange. puedo hacerlo de 3 formas diferentes, ¿no? Podría usar el for each de college de que tienen las listas, podría usar un iterator o podría crear un for mejorado, ¿no? Vamos despacito, vamos a hacerlo con un for mejorado. Un for común mejorado. No el for each. Si yo lo hago con un for común, ¿sí? ¿De qué tipo es la colección que quiero recorrer? Auto. La colección es de autos, exactamente. De autos. Espacio, el nombre de la variable que voy a iterar. Le van a poner autito. 2 puntos y el nombre de la colección. ¿Cómo se llama la colección? ¿Qué nombre le pusimos? ¿Con qué le identificamos a la colección? Lista. Lista. Sí, señor. Lista. Bien. En autito podría ser cualquier palabra, profe, ¿no? En autito podría ser cualquier variable, exactamente. Ustedes entienden... Autito vendría a ser la... Perdón, profe. Autito vendría a ser la variable i del for. La variable de iteración, exactamente. Acá, en cada vuelta que dé el for, autito apunta a un auto que tengo en la colección. ¿Sí? La primera vez apunta al for 1, entonces sería Fiat. Acá, bueno, Fiat. La segunda Profe, una apunta pregunta. al Chevrolet y la tercera autito apunta a Ford Focus. ¿Sí? Acá el nombre de la variable puede ser cualquiera. Yo le sé poner a veces IT para acordarme que es la variable de iteración. ¿Sí? Puede ser cualquier nombre. Yo le pongo autito. Este el nombre tipo de que bucle, profe, ¿se puede anidar?
Sí, se podría anidar, Porque yo cuando intenté, el primero me dejaba hacerlo de esta forma, Bueno, no, con la ahora, variable que... en este caso no necesitas anidar nada porque es una conexión, es No, unidimensional. pero es una consulta que tengo como de concepto. Y el segundo for ya me lo obligaba a hacerlo del for tradicional. El primero lo podía hacer así, con los dos Pero pará, puntitos, y el ubicame, segundo ubicame, Manuel. para Querías recorrer una anidar- matriz. Ah, bien. Lo estabas haciendo mal, porque en la segunda usás la variable de iteración .len. Ah, ese es lo que me ¿Sí? faltaba. ¿Tá? Punto- La primera variable te la- recorre la dimensión de las filas. La segunda variable Sí, de iteración de las columnas. usás, claro, la longitud la cantidad de columnas de esa fila. ¿Sí? A eso lo estaba Claro, haciendo. pero no me dejaba hacerlo como con los dos puntos. Sí o sí me ponía con la I, de la I hasta el tamaño Claro. de la lista, -1 y eso. Pero no me dejaba hacer con los dos puntos los dos. Como que Bueno, solo porque me en el otro servía va para en hacerlo con dos. 2 puntos, es lista, corchetes, Ah, la dimensión probar. esa tenés que poner. Debe probar. Bueno, ahí después probarlo. Bueno, Emanuel, gracias, ahora nos perdiste. Quiero mostrar los autos. Bueno, los quiero mostrar. De nada. Print line. Y ahí podría poner autito, ¿no? Cuando los recorra, ¿qué sé con certeza? Que ¿Qué te va sé con a certeza? devolver la posición, nombre de la lista. que va a mostrar todos los elementos. Una, que va a guardar todos los elementos. Dos, que me los va a recorrer en el orden que los puse. ¿Sí? A ver si es cierto. Fíjense que yo acá muestro la variable. Yo no puse autito.get patente, get marca. Quiero mostrar el objeto. Y ahí me van a ayudar ustedes ahora. Ejecuto. Fíjense que lo que obtuve es esto. Un hash. ¿Y cómo hago para que me diga? No, yo acá no sé qué auto me estás mostrando. Yo quiero que me muestre marca, Con patente. el ¿Qué tendría toString. que hacer? ¿Qué tendría que hacer para que salga algo más potable de un auto? Y lo mismo que AutoStream. Tengo O sea, que tenés que overwrite el toString. string. Tengo que sobreescribir el toString. Bien. Ustedes saben que cuando ustedes muestran la variable de referencia, es como si yo hiciera acá autito.toString, ¿no? Punto toString. Como si hiciera esto. ¿Sí? Entonces, me tengo que ir a auto y acá sobreescribo el toString. ¿Cómo es el toString en Object? Es público. ¿Qué devuelve? Esto lo tienen que saber así, de memoria. ¿Qué devuelve? Un void Un o string. string. Un string. ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo se llama? Rápido. String. ToString. String. ¿Qué recibe por parámetro? La marca. No, nada recibe. No Un recibe nada. elemento. No recibe nada. Entonces, este método tiene que devolver un string. Y le puedo poner, ¿qué mirás, bobo? Y ahí está bien. Devuelve un string. Eso es un string. ¿No es un string? Sí. No, bueno, pero yo quiero que me devuelva una cadena que represente un auto. Y bueno, ¿qué mira es Manuel representativo de bobo. un auto? La patente concatenada con, podría ser con la marca. ¿Sí? Y eso concatenado con, no sé, ponele que a mí me sirve el modelo. ¿Sí? Entonces ahí formé todo un string. Entonces cuando guardo los cambios, si me voy ahora al main y ejecuto, ¿sí? Ahora veo algo más potable de un auto. Ah, sí, ¿sí? Los recorro en el orden en que los puse. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo meto un auto duplicado? ¿Sí? ¿Cuándo? Va a ejecutar porque o sea, va a mostrar un solo auto. Si A usted ver. pone dos filas, va a mostrar uno solo. ¿Seguros? ¿Qué dijimos recién cuando estuvimos hablando de no, eso? no, vamos a en estar ese No, número no, Solamente los duplicados. son los dos. Bien. Pregunto ahora. Pregunto, ¿cuándo para ustedes los autos serían iguales? Cuando tengan la misma patente. La misma patente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a poner acá, lista, agregar, new, auto. Es más, voy a hacer esto, voy a copiar el auto A que tengo acá arriba, lo copio y se lo paso por parámetro al método agregar. Genial. Ejecuto y fíjense.
¿Qué pasó? ¿Lo agregó o no lo agregó? Lo agregó. El ¿sí? famoso auto mellizo. El famoso auto mellizo. Ahora pregunto, ¿sí? Miren ustedes, yo a propósito voy a hacer esto. Más abajo voy a crear un auto 1, new auto, ¿sí? Acá. Y voy a crear el auto A, y voy a crear otro auto, A2, el mismo auto, ¿sí? Y yo quiero mostrar si son iguales. A ver qué dice si A1 es igual a 2. ¿Qué debería decir ahí? Ahí debería Son decir que no, diferentes, son porque diferentes. ocupan diferente lugar. Espacio de memoria. Ocupan diferentes espacios de memoria, ¿no? El equals. Y que, exactamente. Si quiero comparar objetos, el método es siempre que quiera comparar los objetos, uso equal. Bien. Han hecho los deberes. Muy bien. ¿Y ahí qué me va a devolver? Y ahí te va a devolver que sí, que es cierto. Son iguales. A ver. No, porque ¿Pero por qué me están dice en false? otra Si lo estoy comparando posición. con equals. ¿Qué pasa? A2 y A1, profe. Porque son dos diferentes. posiciones distintas. Porque necesitas hacer el compare tú. No. Porque Es porque necesito... son diferentes objetos. Para vos, 2 autos son iguales si tienen la misma patente. ¿En algún lugar dijiste eso, que 2 autos son iguales si tienen la misma patente? No. No. ¿Y qué tendría que hacer para que se entere Java, que se entere el compilador, la máquina virtual, de que 2 autos son iguales si tienen la misma patente? ¿Qué tendría que hacer? Y Codificador. comparar patentes en lugar de comparar Agregar el objeto. Sería, el atributo patente. profe, ¿no sería añadirle un identificador a cada, un No. identificador único, como el mapeo, No. ¿no? Ah, El bueno. identificador Profe, único es la patente. A1, ¿Un mapa? A1.get patente, A ver, puede ser. yo le estoy diciendo acá, al auto 1, del auto 1 estoy invocando el método equals. ¿Tiene el auto 1 el método equals? ¿Tiene auto un método equals? No. No. Lo tiene. Crear el método, entonces. Sí lo tiene, porque si lo puede usar, lo tiene. Y lo tiene Lo heredó. porque hereda de objeto, ¿no? Bien. Entonces, cuando ustedes O sea, crean una todos los clase, objetos van a tener los métodos de objeto. claro. Pero el object, el equals, perdón, el método equals que heredó auto de object, ¿sí? Se comporta igual que el método, que compararlos con igual. Me va a dar true si son la misma variable, la misma referencia, ¿sí? Si yo quiero ahora conceptualmente decir que 2 autos son iguales si tienen la misma patente, ¿qué tendré que hacer acá en auto? Sobreescribir ese método, ¿sí? Y si sobreescribo el método equals, ¿qué otro método también tengo que sobreescribir? ¿Mm? ADD. ¿Qué vieron? Si sobreescribo el método equals, tengo que sobreescribir el hash. Ella tranquila. ¿El hash qué? El hash, Set. el otro que sigue, profe. El hash code, ¿sí? Bien. En la teoría, que veo que la leyeron muy bien, les dice que 2 objetos son iguales, ¿sí? Cuando 2 objetos son iguales, su hash, su valor hash, ¿qué es el hash? Es un número entero que identifica a un objeto en esa ejecución, ¿sí? Si bajo el método equals 2 objetos son iguales, su valor hash tiene que ser el mismo, ¿sí? Si son distintos, el hash no necesariamente tiene que ser distinto, ¿sí? Pero si son iguales, su hash tiene que ser igual. Bueno, vamos por el equal. Entonces, miren, una forma rápida es esta. Clic secundario, insert code, generar método. Acá yo puedo equal y hash code, si quiero, ¿no? Puedo hacerlo así. Equal y hash code. Ahora, me dice, bueno, a ver, ¿qué atributos son los que vas a usar para determinar cuándo 2 autos son iguales bajo el equals? Y la patente. Bueno, ¿y qué usarías para el hashcode? Para el hashcode usas el mismo atributo que usaste en el equals, ¿sí? Porque de esa manera garantizás que si bajo el equals son iguales, el hashcode
va a dar el mismo valor. Cuando genero, fíjense que automáticamente, ¿sí?, me dice, mira, el equals es así, recibe un object y devuelve un booleano. Si ese objeto, ¿sí?, es igual, si este objeto que te pasan por parámetro es igual a esta instancia, esto cuando vos te comparás con vos mismo, ¿sí? Es decir, si yo comparo auto 1 con auto 1, si me comparo conmigo mismo, devuelve true, porque es la misma instancia. Si lo que me pasás en el equal es nulo, devuelve falso. Si vos querés comparar este auto con nada, devuelve falso. Ahora, si vos querés comparar este auto con una moto, ¿sí?, me estás pasando como parámetro otra cosa que no es un auto, ¿sí?, es lo que dice acá. Si la clase de este objeto no es igual a la clase del objeto que me pasás allá, por parámetro, devuelve falso, porque no, son dos cosas distintas, ¿sí? Ah, entonces, si sigue la ejecución, quiere decir que yo ese objeto lo puedo castear a auto, ¿sí? Y ahí comparo si las patentes son iguales. Si son iguales, si son distintas, dice acá, porque lo estoy negando, si son distintas las patentes, retorna falso. Ahora, si pasó todas las pruebas, ¿sí? Perdón, si no entró ninguno de estos if, retorna true, porque queda que es un auto, lo que estás comparando, y las patentes evidentemente son iguales. Y el hashcode, fíjense lo que hace. Lo que hace es, de la patente, que es un string, invoca el método hashcode. Entonces lo que hace esto es devolver un número entero, ¿sí? Y acá lo suma con una constante. Acá yo podría retornar directamente ese hash y listo, ¿sí? Bien. Entonces. Profe, ¿qué sería entonces el hashcode? Eso no entendí muy bien, profe. Un El número que hashcode identifica cada... es un número que identifica a una instancia en un momento dado, ¿sí? Cuando vos creas un auto con ciertas características, ¿sí? Y ese auto, o creas dos autos, ponele, y esos dos autos conceptualmente son iguales, el valor hash, el número que identifica ese objeto, tiene que ser el mismo. Ese valor hash lo usan ciertas colecciones para ordenar los elementos, ¿sí? Hay ciertas colecciones que cuando vos metés objetos, los ordenan por el hash. Por ejemplo, un hash map, ¿sí? Un hash set, ¿sí? Ahí vamos a ver. Ah, bien, profe, bien. Entonces, mira. Profe, yo acá cada instancia de un objeto tiene un hashcode único, digamos. Debería ser único si son iguales. Si tenés dos objetos iguales, tendría que ser el mismo valor. Ahora, si tenés dos objetos diferentes, ¿sí? Si creaste 300.000 autos, deberían tener hash diferentes, ¿sí? Deberían tener hash diferentes. Si tienen el mismo, no habría problema. ¿Tá? ¿Y en qué difiere eso? Y en qué, o sea, en cuán eficiente hiciste el algoritmo para calcular el hash, ¿sí? Vos tenés que tratar siempre de que si son objetos iguales sea el mismo hash, y si son diferentes también, ¿sí? Pero no siempre lo podés lograr a eso, ¿tá? Por eso siempre es prioridad de que si son iguales, ¿sí?, el hash sea el mismo. ¿Tá? Pero es algo que es responsabilidad de la persona que instancia los objetos también generar el hash. No. Es responsabilidad del que crea la clase, ¿sí? Por ejemplo, yo acá, que creé mi clase auto, mi responsabilidad es que si dos objetos son iguales, si dos autos son iguales, porque tienen la misma patente, bueno, me aseguro en el algoritmo que uso para calcular el hash, ¿sí?, de usar el mismo campo que uso para validar cuando son iguales, ¿sí? Porque va a usar el mismo valor. Modificándolo esa vez ya queda, digamos. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. ¿Y Fíjate que el hash cuántos dígitos tiene? O sea, ¿qué forma tiene el número? Es un entero con el tamaño máximo de un entero. Fíjate que el hash code devuelve un número, un int. ¿Sí? Claro. Devuelve un entero. Fíjense que ahora, si yo ejecuto esto, ¿sí? Fíjense que ya sabemos, como hemos sobrescrito el método, ya nos vamos, chicos, ¿eh? Como hemos sobrescrito el método equal, fíjense que sabe cuando dos autos son iguales ahora, ¿sí? Por más que haya hecho dos new diferentes,
acá abajo, esperen que pueda achicar esto, pero mirá si es acá. Fíjense que acá abajo, cuando comparo estos dos autos, ¿sí? Sabe que son iguales, pero cuando yo los metí en el list, ¿sí? No le interesó. Ya como sobreescribí el método equals de auto, ¿sí? List, o sea, ya se sabría cuándo dos autos son iguales, cuando tienen la misma patente. Pero list no tiene en cuenta eso, ¿sí? Fíjense que me permitió meter duplicados. Ahora, Cambiaría en el hash set. ¿qué pasa ahora si yo acá, en lugar de un list, ¿sí? Uso un linked list? O un vector, ¿sí? Fíjense que tengo los mismos métodos que tiene collection para agregar, ¿sí? Y bueno, y puedo recorrerlo de la misma manera. Fíjense que no hay diferencia, porque list, cualquiera de las implementaciones de list, array list, linked list o vector, me permite poner duplicados, ¿sí? Me permite poner duplicados. Ahora, ¿qué familia es la que tendría que usar si no quiero que me ponga duplicados? El set. El set, ¿sí? Y de las familias de set, ¿qué tienen? ¿Cuáles son hijos de set? ¿Cuáles son implementaciones de set? El set, triset, el linked set, o así. Bien. Linked Son- hasset. Bien. 3 implementaciones diferentes, ¿sí? Entonces, a ver si ya nos vamos. Acá. Bueno, ustedes tenían acá arriba collection. Por este lado tenían list, ya vimos todas las implementaciones de list, y por otro lado, por este lado tenían set, ¿sí? Y el set justamente lo que permite, lo que representa el set es un conjunto de elementos. Y un conjunto es un grupo de elementos en donde no hay repetidos, ¿sí? O sea que cualquiera de las implementaciones de set que ustedes usen, no va a haber repetidos, ¿sí? Y tienen, por un lado, hash set. Por otro lado, tienen linked hash set. Y por otro lado, tienen tree set, ¿sí? Y vos dirás, las 3 no permiten repetidos. ¿Pero en qué se diferencian? Bueno, el hash set es un set puro, es decir, no permite duplicados, y recupero los elementos en cualquier orden. ¿Cómo en cualquier orden? Sí, vos los metés, pero no sabés en qué orden los recupera, ¿sí? El hash set. Che, pero me estás cuenteando. Bueno, veamos. Acá. Muy rápidamente. Esto después cuando lean la teoría, ahí va a empezar a caer. Fíjense, si yo pongo acá, en lugar de linked, uso un hash set de auto, ¿sí? Un hash set de auto. ¿Cómo va a saber el hash set de que no tiene que meter repetidos? ¿Por qué va a saber el hash set que dos autos son iguales y tienen la misma patente? ¿Por qué lo va a saber? ¿Qué hicieron ustedes? Utiliza una tabla de números hash. No. ¿Por la llave? No. Eso lo modificamos ¿Qué en el hicieron recién? otro, ¿Qué profe. hicieron recién para saber cuántos autos son iguales? Por hashcode. Pero No. tenemos que decir nosotros, ¿o no? No, más importante, ¿qué hicieron recién ustedes para poder decir que los autos son iguales y tienen la misma patente? Lo más Porque importante. ocupan el mismo espacio. No. ¿Qué hicieron ustedes? Sobreescribieron el método equal. Sí, puntualmente el equal. ¿Por qué sabe que dos autos son iguales? Porque sobreescribieron el equals. ¿Sí? Porque sobreescribieron el equals. Entonces, si yo meto estos 4 autos, este último no lo metería. ¿Por qué? Porque conceptualmente ya tengo un auto que tiene esa patente. ¿Sí?
Porque ¿Se ya tiene el entiende? mismo hash. Porque si los compara con el equals, dice que este auto ya existe, va a dar true. ¿Sí? Que este auto es igual que este. ¿Mm? Y ahora, ¿qué va a hacer el hash? El hash lo único que va a hacer es le va a servir al hash set, el código, el hash code, le va a servir al hash set para ordenarlos de alguna manera estos elementos. ¿Sí? Por eso es que, cuando yo ejecute esto, guarda los autos, pero cuando los recupera, no necesariamente, ¿sí? Cuando los recupera, no necesariamente los recupero en el orden que los puse. ¿Sí? Fíjense que yo primero puse un Fiat, después puse un Chevrolet, después puse un Ford, y cuando lo recuperé en cualquier orden. Pero sí me garantizó, ¿qué cosa? Que no me iba a repetir autos. ¿Sí? Si yo no hubiese sobrescrito el método equals en auto, él ni enterado que los autos son iguales y tienen la misma patente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la precaución que ustedes tienen que tener cuando usan un set. Escucho. O sea, esto no lo está dejando repetir porque sobreescribimos el equal, ¿verdad? Pero el set no tendría que de por sí no tendría que permitirlo, ¿no es cierto? Si es un set. Sí, o hay que modificarlo también. Pero el set al equal. es lo mismo que... A ver, supongamos que te digo a vos, parate en la puerta, ¿sí? Y no permitas que entren dos personas iguales. Que no entre dos veces la misma persona. Una vez que entró, ¿qué usarías vos para chequear? ¿Qué le pedirías? Y el documento. El documento, exactamente. Bueno, acá lo que hace el hash set, de cada auto que entra, le pide el equals. ¿Sí? Usa el método equal para comparar. Si vos no sobreescribiste el método equals, auto lo tendría, pero lo tendría como loreda de object, en donde devuelve true si estás hablando de dos instancias iguales. ¿Sí? O sea, profe, que el set permite ingresar cosas repetidas si no modificamos eso. Claro, exactamente. Ah, y yo te hay que pregunto modificarlo también en set. Y yo te pregunto esto, ¿por qué cuando hiciste las pruebas con string, en lugar de con auto, no te repitió los string? ¿Por qué supo que había dos string iguales? ¿Qué te parece a vos? Si yo acá en lugar de... No sé. ¿Qué pasa con string? Porque eso es la misma variable. Entonces ocupa siempre el mismo espacio, el equal responde a la variable. No. Porque, no es porque es un solo parámetro, o sea que, que ya el programa lo identifica tampoco. ¿Y Entonces el no será. equals no debe estar sobrescrito con los wrappers? No. String ya tiene sobrescrito el método equals. El que creó la clase string sobrescribió el método equals para determinar cuándo dos cadenas son iguales. ¿Sí? Claro, con string sí, pero con int y los otros lo debe accionar. Entonces, los wrappers, los envolvedores. Si ustedes hacen las pruebas, si ustedes hacen las pruebas de un hash set, por ejemplo, con un string o cualquier wrapper, integer, doble, les va a funcionar. ¿Por qué? Porque esas clases sobrescriben, los que crearon esas clases sobrescribieron el método equals. Pero si prueban un hash set con una clase creada por ustedes, ¿sí? Si ustedes en su proyecto crean un alumno, por ejemplo, ¿sí? Y agregan el hash set, y ustedes dicen, pero si este alumno está repetido porque tiene el mismo documento. Bueno, pero vos en ningún momento dijiste que dos alumnos son iguales si tienen el mismo documento. Tenés que sobrescribir vos en el alumno el método equals para que el hash set entienda que dos alumnos son iguales si tienen el mismo DNI. ¿Se entiende? Ya no me copa. Yo pensé que me bajaba trabajo, pero no. Ahora, y ya lo suelto, y festejan el Día del Padre, todo lo que... Bueno, miren. Ahora, ¿y el linked hash set? El linked hash set, ¿saben qué? El linked hash set no permite duplicados, pero puede que a vos te interese recuperar los elementos en el orden que los pusiste. Es decir, te interese que no haya duplicados, pero te interesaría que se comporte como un list, es decir, recuperarlos en el orden que los pusiste. ¿Sí? Claro, cuando tiene un link, tiene una lista enlazada, exactamente. Entonces, fíjate acá. Fíjate, hermano, que si yo acá digo, no es un hash set, es un linked hash set, y un linked hash set, ¿sí? ¿Qué garantiza? Y bueno, como es un set, no va a repetirme este Fiat 1. Pero cuando los recupere, los voy a recuperar. Fiat, Chevrolet y Ford. A ver, Shift F6.
ejecuto. Pico acá abajo. Ah, tenés razón. ¿Sí? Los recupero en el orden que los puse. ¿Sí? Los recupero en el orden que los puse. Les queda a ustedes investigar por qué el triset, ¿sí? Es un set, es decir, no permite duplicados, ¿sí? El triset es un set, no permite duplicados, pero los elementos se guardan en un orden natural. ¿Cómo en un orden natural? No en el orden que los pusiste, ¿sí? No se ordenan en el orden que los pusiste. Se ordenan en un orden natural, es decir, si vos metés números, te los ordena, por ejemplo, de más chico a más grande. Si metés string, te los ordena alfabéticamente. Si metés persona, te los podría ordenar por DNI. Si metés autos, te los podría ordenar por patente. Entonces les queda averiguar por qué digo que un triset recupera los elementos, o pone los elementos, o organiza sus elementos en un orden natural. ¿Y cómo lo usaría? Eso les queda a ustedes. Puede ser por el comparable. Utiliza el comparable. Bien, tiene que ver eso con el comparable. Profe, ¿Cómo lo ordenaría?